Y mi querido Alberto, pues pasando ahora sí que a lo que nos truje Chencha, pues ya tenemos ahí a los dos queridos colegas periodistas. Alejandro Almazán y Manuel Hernández Borbolla, bienvenidos a Momentum. ¿Listos? Cierren las puertas, señores, que esta mesa va a comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, camaradas, y bueno, pues buenos días a la gente que nos ve del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? El micrófono, Manuel, no te escuchas. A ver. Pero es que fíjate que sí veo que lo tiene activado, es más bien en su computadora, ¿va? Que tiene que ajustar ahí algo. Porque se metió Pegasus ahí. Es el audio. Ahí está mejor. Ahí está. Ahí, ya. Disculpen las molestias técnicas. Un saludo para todos, ¿cómo están? Te hicieron ahí te boicotearon ahí, se me hace que desde el quién es quién, me querido. Yo me autoboicoteo solo, no se preocupe. No necesitas ayuda. Ya, pues mi querido Manuel Hernández Borbolla, Alejandro Almazán, gracias por acompañarnos y pues entrando en materia, si les parece bien, y por ahí tenemos una imagen precisamente a propósito de lo que se abordó en la mañanera, y aquí me voy a referir no tanto al quién es quién, sino a lo que añadió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el presupuesto que le fue entregado y que, bueno, finalmente fue un dato oficial público y que el dato no es menor y que es el financiamiento que dio el presidente Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto al diario El Universal y el diario El Reforma. Está usted viendo en pantalla precisamente la imagen que presentó hoy el presidente López Obrador en la mañanera. Cuando se habla de estas cifras y de estos números, 274 millones, 368 millones y 1,450 millones, hablando de El Universal, y luego los datos que tenemos del Reforma, 292 millones 404 con Felipe Calderón y 291 con Enrique Peña Nieto, más los añadidos que hizo sobre el Reforma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel Hernández Borbolla, cuando vemos estos datos, estas cifras hacia medios de comunicación, ¿cómo leerlo más allá de que pueda escandalizarnos estas cifras, estos números? ¿Cómo interpretar y qué dimensión darle a estas cifras tan reveladoras que nos dio hoy el presidente López Obrador? Pues básicamente en muchos de estos grandes periódicos nacionales, el gobierno pagaba por administrar el silencio, básicamente un modus operandi muy usual y socorrido en las direcciones de estos grandes periódicos y de algunos más, era que juntaban información, tenían información sensible que podía afectar los intereses del gobierno en turno. Entonces se daba una especie de chantaje en el que los directivos de los medios le decían a ciertos funcionarios, mira, tengo esta información, entonces para que no la saquemos a la luz te va a costar tanto dinero. Y ese fue un mecanismo muy socorrido y una buena parte de ese chantaje se pagaba a través de la publicidad oficial. Por eso vemos estas exorbitantes cifras en los últimos sexenios y que fueron creciendo, porque digamos que si bien se les daban un buen dinero a los medios de comunicación durante Fox, aumentó con Calderón y aumentó allá a niveles desproporcionados todavía con Enrique Peña Nieto. Veía yo las cifras del Universal en el sexenio de Peña Nieto y pues en una cosa para irse de espaldas, ¿no? Ya cuando lo ves así la suma total. Y me acordaba mucho también de este desplegado que publicaron hace poco algunos columnistas del Universal diciendo que estaban en defensa del periodismo, que a ellos no les dictaban línea, todo este asunto. Y me acordé también, a raíz de ese desplegado, pues de la censura que se ejerció desde ese periódico, El Universal, contra una destacada periodista, Laura Castellanos,
cuando le censuraron abierta y burdamente un reportaje fabuloso que fue el de la masacre de Apatzingán en 2015 a manos de los federales. Fueron los federales, que acabó publicando con Carmen Aristegui, gana el Premio Nacional de Periodismo, y cuando Laura Castellanos recibe el Premio Nacional de Periodismo, relata con lujo de detalle cómo fue todo el proceso de censura en el Universal. Obviamente, cuando uno va conectando estos casos, que por ahí parecen temas independientes uno de otro, pues, y uno va tejiendo los hilos de la trama, pues te das cuenta que esta censura tan burda que hubo en el Universal de un reportaje extremadamente bien hecho, que incluso ganó premios internacionales a nivel latinoamericano, como uno de los reportajes del año de investigación a nivel Latinoamérica, pues fue censurado precisamente por la gran cantidad de dinero de publicidad oficial que se estaba embolsando ese periódico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, de alguna manera, esta situación devela buena parte de cómo opera los grandes medios de comunicación y cómo durante mucho tiempo han sido los grandes gestores y administradores de la ignorancia para tratar de mantener a el pueblo de México pues en la desinformación total. Este cerco informativo que fue muy férreo durante la primera década del siglo XXI, durante los 2000, se ha ido abriendo un poco a poco con el auge de las redes sociodigitales, con los nuevos espacios como aquí en Momentum que han disputado varias de esas narrativas de los grandes medios hegemónicos, pero creo que el dato que ofrece hoy López Obrador sobre estos medios ilustra mucho de cómo ha operado durante muchos años la prensa hegemónica en México. Obviamente también durante el gobierno de Peña hubo un castigo al periódico Reforma, por ahí se pelearon. El Reforma no tenía una línea precisamente muy a modo de Enrique Peña Nieto porque obedecía a otros intereses, a los intereses de algunas cúpulas empresariales, principalmente el Grupo Monterrey, que no veían con muy buenos ojos al sexenio de Peña, sobre todo en su recta final. Entonces, creo que es muy ilustrativo este dato y que curiosamente pues fue mucho más relevante esta intervención del presidente López Obrador que la famosa sección del quién es quién en las mentiras de la semana, al menos en esta semana. Sí. Pues sí, en este términos, en esa sección, cuando presentan las notas de Reforma, mi primera sensación fue, bueno, ya se habían tardado, pero bueno. Alejandro Almazán, a propósito de estos números millonarios que presentó el presidente López Obrador, y habrá que revisar también los números millonarios en el actual gobierno hacia algunos medios, las TV Azteca, Televisa y La Jornada, que son los medios favoritos. Hablamos de 650, 670 millones de pesos a estos tres medios nada más el año pasado por parte del gobierno de López Obrador, pero ahorita lo abordamos si hay tiempo. Yo te quisiera leer una frase, un párrafo de la carta que Juan Francisco Ili Ortiz le dirigió al presidente López Obrador la semana pasada, después de que López Obrador dijo: Juan Francisco, ya haz lo que quieras, no te voy a dar dinero. Y lo leo para pedir tu opinión. Publica este señor que tiene sus trajes que son mandados a hacer especialmente a su medida, y no nada más, eso está bien, cada quien, y además es muy correcto en términos de tu preferencia de vestir. Pues sí, pero no compra los sacos donde los compramos nosotros ahí en el Metro Valderas. Sí. No, el señor Ili Ortiz los manda a hacer, y si ustedes ven, las rayitas de sus trajes dicen Ili Ortiz y el Universal, y algunos con hilos de oro, pero bueno, escribió Juan Francisco Ili Ortiz a propósito del señalamiento de López Obrador: no me es extraño ser blanco de ataques personales por garantizar derechos que seguiré defendiendo mientras la vida me lo permita: el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. ¿Cómo ves, Alejandro? Mira, yo trabajé en el Universal y yo me acuerdo que en la primera época que trabajé,
me obligaron a ir a la PGR, en ese entonces la PGR, porque a Ilio Ortiz lo habían arrestado, ¿no? Cedillo lo había arrestado porque, bueno, pues Ilio Ortiz básicamente siempre ha estado más cercano a los Salinas, ¿no? Al Grupo Monterrey, en efecto, ¿no? Y bueno, pues nos obligaron, ¿no? Roberto Rock ahí nos obligó a todos, nos arreó como borreguitos, ¿no? Fuimos allá a la PGR con pancartas, imagínate, ¿no? Pidiendo la liberación de Ilio Ortiz, de un personaje que en efecto lo describes muy bien, ¿no? O sea, trajes perfectos a su medida, pero pues con hilos de oro, ¿no? Con su nombre ahí, Ilio Ortiz. A mí lo que siempre me ha llamado la atención de este personaje de Ilio Ortiz es que, por ejemplo, él mismo corrompe a los periodistas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me corrompió varias veces, o sea, como lo digo, a mí me mandaban, por ejemplo, a Estados Unidos o a cualquier lugar fuera del país, y siempre decían, tienes que ir con el licenciado, pasa con el licenciado es Ilio Ortiz, y tenías que pasar con el licenciado para que te diera dinero, o sea, te regalaba dinero, te regalaba $500, $300 para que te compraras tus chuchulucos, y te daba dinero también aparte para que le compraras cosas, ¿no? Oye, tráeme no sé qué cosa, ¿no? El clásico jefe, ¿no? El clásico jefe nacazo, ¿no? Que te pide cosas y que, bueno, pues ahí tú tienes que estar haciendo malabares en el país al que vas, ¿no? Pero además, Ilio Ortiz lo que hace es que a ti te paga la mitad por nómina y la otra mitad te la paga por fuera, ¿no? Es decir, el tipo evade impuestos, o sea, todo el tiempo. Y todos estos periodistas que sacan un desplegado, ¿no? Firmado en el Universal, que además, brutal, ¿no? Ves toda la masculinidad del Universal, ¿no? O sea, solamente 5 o 6 mujeres y todos los demás 50 y tantos son hombres, ¿no? Bueno, esa es la masculinidad del Universal. Bueno, y todos ellos pidiendo, ¿no? Pidiendo que no, que nosotros estamos haciendo nuestro ejercicio. Yo me pregunto, bueno, ¿no saben para quién trabajan? ¿No saben quién es su jefe? Y si no lo saben, bueno, pues es momento de ir a reportearlo, ¿eh? O sea, Ilio Ortiz es uno de esos personajes zampones, ¿no? O sea, yo me siento mal porque trabajé en ese periódico y de una y otra manera ayudé a construir su imperio. Bueno, pues hoy que ya no estoy en ese imperio, bueno, pues desde afuera de una u otra manera lo digo, porque bueno, pues siento que es mi obligación, ¿no? Por lo menos si yo ayudé en un momento a construir algo de eso, bueno, también tengo que ayudar a esta autocrítica, ¿no? O a esta crítica de estos medios. Y me parece que Ilio Ortiz así se mueve, o sea, ¿sabes? Es un personaje que siempre se ha movido con el poder, siempre ha estado muy, muy cercano al PRIAN, ¿no? Entonces, bueno, pues no me sorprende la cantidad de dinero. Es brutal, ¿no? Por supuesto que ofende, porque es el presupuesto, como bien lo dijo el presidente, de varios de los municipios, ¿no? Y no solo municipios, o sea, ciudades enteras no alcanzan ni siquiera ese presupuesto, ¿no? Que les dan a estos, pues a este tipo de medios, que lo que nos demuestra también es cómo se financian, ¿no? Ese es su modelo económico. A diferencia de Rompeviento, por ejemplo, ¿no? Que es el medio que conozco, que se financia con la gente, ¿no? Que está a través de, oigan, pues ayúdenos, ¿no? Y bueno, pues a la, no sé si les caiga publicidad oficial, no lo sé, pero es otro tipo de financiamiento. No. El financiamiento del Universal y de todos ellos es el tradicional, es el de, pues dame dinero, y bien lo dijo Manuel también, pues tienen información sensible y pues ahora sí que esta frase de te pago para que no me pegues, pues bueno, pues en efecto, ¿no? Así funciona con los medios, ¿no? O sea, es decir, hay otros medios, Rompeviento o etc., alternativos que están buscando otro tipo de financiamientos, ¿no? O sea, y que pues básicamente es su público. El Universal no, el Universal y Reforma, por supuesto que no, ellos están en el viejo, en el tradicional financiamiento, que pues obviamente pues, nos perjudica a todos nosotros porque son miles y miles. Claro, como dice bien Nájar, ¿no? Habrá que ver también ahora estos medios, ¿no? Los consentidos de este sexenio, porque bueno, pues también hay que voltear a ver hacia el otro lado, que no se vale, ¿no? Que también estamos criticando hacia el otro lado, pero ¿qué onda aquí en casa? ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, tampoco se puede hacer eso porque a pesar de que puedan ser unos medios que a lo mejor estén más cercanas a la sociedad, lo que ustedes quieran, pero tampoco puede ser eso, ¿no? Hay medios mucho más importantes, incluso debería de haber una ley de la publicidad, ¿no? Una revolucionaria ley de la publicidad en donde se dé más por calidad que por cantidad, ¿no? Pero bueno, es muy complicado, la verdad, hacer esto de la publicidad hacia los medios, pero sí vemos cómo estos medios tradicionales solo viven de eso, ¿no? Viven del erario, ¿no? Y si no hay erario, pues, o sea, si no hay dinero, pues no hay información, y en efecto ahí uno va entendiendo muchos de los golpeteos hacia el presidente, ¿no?
Ya, pues gracias, mi querido Alejandro Almazán. Manuel Hernández Borbolla, pasando al siguiente tema que nos ocupa y que tiene que ver con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato. Se hizo toda una estela de comentarios previos a eso. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué cambió? ¿Qué se ajustó? Y el discurso del presidente López Obrador. Pues va junto con pegado con el tema anterior, ¿no? Yo vi muy echada a andar la campañita de que, López Obrador va a ir a Badiraguato. Ahora resulta que el presidente no puede visitar ciertos municipios porque ya la prensa hegemónica decidió estigmatizar ciertas localidades como territorio del narcotráfico, ¿no? Es decir, este prejuicio tan brutal, pues tiene bastantes pocos fundamentos, ¿no? O sea, es completamente de risa la manera en que se desplegó esta campañita mediática para criticar a López Obrador porque iba a inaugurar o a supervisar la construcción de una carretera a Badiraguato. Y ahí explicó con lujo de detalle pues cómo están intentando conectar algunos puntos marginados en la sierra, que curiosamente varios atraviesan pues el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico, y creo que pues este tipo de obras tienen muchas posibles interpretaciones, pero una de ellas pues podría ser precisamente pues tratar de generar otras alternativas económicas para que la gente que se ve orillada o se ve seducida de alguna manera por las bandas criminales, debido en gran parte a la precariedad que existe en el país, porque digo, una parte que no comentan en la prensa hegemónica al hacer estas críticas y estigmatizar a poblaciones enteras como Badiraguato, pues es que muchos de los grandes capos en la historia de México, del narcotráfico, pues provenían de extractos muy precarios, en situaciones económicas muy apremiantes, y ese tipo de condiciones sociales es lo que va de alguna manera también empujando a algunas personas, también por la situación de vida de cada quien, a decidir ingresar a las filas del crimen organizado. En lugar de hacer un análisis o una reflexión mucho más amplia, pues simplemente se ha decidido estigmatizar al poblado de Badiraguato por ser el lugar donde creció y se formó Joaquín El Chapo Guzmán, y que de alguna manera pues es una caricaturización de la realidad, y esta caricaturización pues ha sido muy efectiva por algunos comentócratas molestos porque se les ha quitado el dinero de la publicidad oficial y las prebendas que antes recibían. Entonces echaron a andar toda una campañita sobre este tema, ¿no? Que a mí me parece desproporcionada, absurda y ridícula, pero de alguna manera pues es ya también el pan nuestro de cada día. Cada semana hay por lo menos 2, 3 campañitas de estas, entonces se agarran de cualquier cosa con tal de estar tratando de criticar al gobierno, pero curiosamente pues tampoco les está funcionando. Estaba viendo ayer la encuesta del Financiero y pues hay un ligero repunte en la aprobación de López Obrador, que llega al 60% según esta encuesta, y hay un repunte en varios puntos, en salud, en vacunación, en percepción de la corrupción, en inseguridad. Entonces pues contrasta mucho de estas campañitas tan habituales entre la prensa hegemónica con la percepción que está teniendo la gente, y eso es precisamente, o se explica en gran medida, por la desconexión tan brutal que existe entre esta prensa hegemónica con los intereses de la gente de a pie, que están completamente en otra sintonía, en otro canal, en otra dimensión de la realidad, y eso también explica pues la gran crisis que están enfrentando estos grandes medios, ¿no? En términos de credibilidad y en términos de presupuesto, porque pues han perdido mucha audiencia. Esa es la realidad. Entonces le siguen apostando a tratar de presionar al gobierno para que le suelte dinero, pero pues no están viendo muy claro. Entonces pues esa ha sido la trama de prácticamente todo el sexenio, y no creo que vaya a cambiar mucho, la verdad, en los próximos años. Al contrario, yo creo que se va a incrementar más, y López Obrador pues ya lo tiene dentro de sus cálculos. El reto que lanzó
sobre la revocación de mandato y todo eso que más adelante platicaremos a detalle, pues tiene que ver también con esto. Entonces, de alguna manera van encadenados estos temas, ¿no? El dinero que le dan a la prensa hegemónica, las campañitas que vemos en estos mismos medios y otros temas como de cómo se manipula o se trata de manipular a la opinión pública con este tipo de mecanismos. Sí, yo agregaría un elemento de análisis también, si me lo permiten, Manuel y Alejandro. El dinero que ya no recibe la prensa hegemónica, pero también el dinero que ahora recibe y de parte de quién. Y lo digo porque este asunto que vimos en torno a la visita a Badiraguato forma parte de una narrativa que no hay que perder de vista, Alejandro. Antes de la campaña, de la elección intermedia, hubo un intento, varios intentos, por presentar a el gobierno de López Obrador como vinculado o protegiendo a carteles de narcotráfico. Narcogobierno fue una de las etiquetas que se trató de difundir y hacer de las más vistas en Twitter, por ejemplo, con esa idea de sembrar, o con la esperanza de sembrar la idea en los electores de que López Obrador apoya a una organización delictiva, ¿cuál? Pues quién sabe cuál, pero bueno, esa es la idea de las campañas sucias. Y ahora mismo, con la visita a Badiraguato, se trató de repetir de sembrar esa idea. Es decir, tenemos ya clarísimo de qué pata cojean algunos de los medios de comunicación en México que forman parte, pues sí, ya lo sabemos, pero ahora mismo se volvieron a desnudar, ¿no? De una estrategia desestabilizadora. ¿Tú cómo lo viste, Alejandro? No, por supuesto, o sea, coincido contigo y con Manuel, ¿no? En el sentido de que, o sea, se crea toda una campaña, es decir, bueno, López Obrador estuvo el lunes en Puerto Vallarta, o sea, bueno, pues está el Cártel Jalisco Nueva Generación, entonces pues fue a negociar con el Cártel Jalisco, ¿no? Nueva Generación, y cuando vaya a Matamoros, pues va a ir con el Cártel del Golfo y así con el Los Zetas, o sea... O cuando camine por el Zócalo va a decir que, ya voy a hablar con la Unión Tepito, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, son muy absurdos y mira, la verdad es que ni se dan cuenta de lo que tienen enfrente, o sea, porque podrían crear una narrativa todavía un poco más interesante, porque es al menos la que yo veo. O sea, una parte, yo veo dos cosas en estos viajes a Badiraguato. Uno es, sin duda, en los programas sociales. O sea, estos pueblos no tenían nada, o sea, el Estado no iba y entonces los narcos terminaron siendo, pues, prácticamente la sede sol, ¿no? O sea, y ellos eran los que llevaban... No es que dieran el dinero, sino que obligaban a los alcaldes, los amenazaban y bueno, pues los alcaldes terminaban pavimentando las calles, ¿no? Digo, porque pues tampoco son buena onda los narcos, ¿no? O sea, este mito de que el Chapo regalaba cosas tampoco es cierto, ¿no? Entonces, bueno, y el hecho de que entren programas sociales, bueno, le da la oportunidad a la gente, por lo menos a decidir, ¿sabes? A tener una oportunidad de no irte a sembrar a la marihuana, ¿no? O la amapola. O sea, creo que estos programas sociales entren, bueno, puede haber una posibilidad para que alguien diga, no, yo no me jalo. La otra que veo y que es la que siento que los medios no ven es como en los sexenios anteriores los presidentes tenían a sus consiglieris con el narco, ¿no? Acosta Naranjo, Murín. Acosta Chaparro. Aguas, porque Acosta Naranjo es un político. Perdón, Acosta Chaparro. Periodista y se va a enojar. Aunque no están tan lejos, ¿eh? No, sí, pero no, de Guadalupe no me consta, perdón. Yo no lo dije. No, ese es bien susceptible, compañero. ¿Para qué sí, nos va a demandar, ¿no, Santa María? Sí, nos va a demandar. No, Guadalupe. Cruz, sí. Naranjo, perdóname, ¿no? Acosta Chaparro. Bueno, todos de una u otra manera tuvieron sus mensajeros. Andrés Manuel no tiene, porque Andrés Manuel es él el que negocia, él es el que hace el poder, él es el poder. Entonces, me parece que cuando va a Badiraguato lo que hace es un gesto con el que verdaderamente controla todo el narcotráfico en México. Yo no sé de dónde sacaron los periodistas que el Cártel Jalisco Nueva Generación es el más potente, o sea, no sé si las cifras oficiales digan eso. A mí me sigue pareciendo que el Cártel de Sinaloa sigue siendo el máximo. Son datos de la DEA, Aguas, también. Sí, claro, por eso. Pero a mí me parece que el Cártel de Sinaloa sigue siendo la mayor transnacional. ¿Por qué? Porque el único que distribuye la droga en México, a quien le compran la droga en México, todos los cárteles, es al Mayo Zambada. No hay a otro. O sea, el Cártel Jalisco no puede traer su droga de Colombia, no, esos son pactos que ya tiene y el único que puede traer la droga a México es el Mayo y el Mayo le vende a los demás, ¿no? O sea, así funciona, bueno, por lo menos lo que yo he reporteado, así es como lo he entendido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos al antagonista, o sea, es decir,
si vas a la tierra del antagonista, ¿no? De una u otra manera tú estás negociando, pero estás negociando abiertamente, es decir, estás diciendo, yo vengo aquí con bandera de paz, con programas sociales, ¿no? Es decir, no vengo a joderte, ¿no? Es decir, busquemos la pax narca, tratar de coexistir en cosas en las que no se van a poder eliminar, porque mientras haya un adicto, lo he dicho, mientras haya un adicto, pues va a ser muy difícil quitar el narcotráfico. Entonces, bueno, cómo funciona esa maquinaria del narcotráfico, yo creo que el presidente ha visto, bueno, busquemos de una u otra manera esta pax narca, lo ha hecho a la vista de todos, o sea, cuando estos gestos que la gente dice, no, Ovidio, la mamá del Chapo, eran, pues, sí, son gestos en una cuestión de busquemos la pax narca, o sea, porque de otra manera no se va a encontrar. O sea, si quiere, bien siempre lo está diciendo, el fuego no se combate con el fuego, ¿no? Pues no lo va a combatir así y de ahí no se va a mover el presidente. Entonces, creo que más bien lo que él va ahí es algo más simbólico, ¿sabes? Con los cárteles. Y siento que la oposición se pierde y bueno, pues termina diciendo, no, es que favorece a los cárteles. No los está favoreciendo. Está simplemente tratando, creo yo, porque él es el poder, pues tratando de decir, aquí estoy, si me llega algún mensaje, bienvenido, lo que sea, ¿no? Así como le llegó la carta de la mamá del Chapo para que, oiga, yo necesito una visa humanitaria y todo, él lo va a hacer, pero él no está a favor de ningún cártel, simplemente entiende, creo yo, que esta maquinaria es imposible de quitarla y llegar mejor a una pax narca para que nosotros podamos coexistir con ellos. Me llamó mucho la atención una parte de su discurso donde, o sea, él no condena la siembra de la marihuana ni de la amapola, ¿no? Entonces, dices, claro, o sea, es decir, aunque está medio raro su contradicción porque medio ha estado parando lo de la marihuana, ¿no? En las cámaras, pero por el otro lado en su discurso dice, no, pues sigan, es peor el fentanilo, ¿no? O sea, casi dice, no, la amapola o sea, no lo dijo textualmente, pero pues, si agarras las palabras dices, ok, yo estaba leyendo, estaba platicando con Ismael Bojorques, ¿no? De Río 12, que me parece el mejor semanario en el norte, en Sinaloa, y eso platicábamos, ¿no? Peloteábamos de cómo este discurso un poco ya como normalizando, ¿no? Lo de la marihuana. Pero al final sí creo que todo lo que dice la oposición, de que que con los cárteles y que está ahí casi lamiéndole las botas, no tienen idea. O sea, creo que no va por ahí. Creo que se quedan solamente en la superficie y me parece que habría que darle una vuelta más de tuerca y que tiene que ver sobre todo con la estrategia que me parece que está buscando López Obrador, pues para esta pax, ¿no? Conseguir esta pax narca, ¿no? Porque la paz, pues no la va a haber, ¿no? Difícilmente. Pues dice Silver de la audiencia, deja más sembrar mota que sembrar vida, ¿no? A propósito del proyecto. Y bueno, uno escucha... Sí, puede ser, pero ¿sabes qué? Tampoco tenían esa oportunidad los pueblos, o sea, ni siquiera tenían eso. O sea, ni siquiera había un programa, entonces, bueno, pues quizá ahora esa oportunidad les pueda abrir. Sin duda, sembrar marihuana, no, pues les deja más que sembrar maíz, frijol, todo, ¿no? Lo sabemos. Nosotros que hemos andado ahí por los pueblos, pues lo entendemos, ¿no? Pero tampoco tenían nada, ni siquiera una escuela, un deportivo, o sea, ese tipo de cositas que creo yo que sí hacen un cambio, por lo menos en 1 o 2 personas, ¿no? No en toda la comunidad, por supuesto. Ya, gracias Alejandro Almazán. Manuel Hernández Borbolla, siguiente tema que nos ocupa y que tiene que ver precisamente con la consulta popular, y que también lo vamos a abordar de manera breve para ver si nos alcanza el otro tema. Pero en la consulta popular ha habido ya muchos análisis, ángulos, miradas en estos 3 días posteriores a la consulta popular. Yo me quiero detener nada más en esto muy rápido. Tenemos un video de nuestro amigo Vicente Fox Quesada, que pues promocionó el resultado de la consulta electoral en este tono. Vamos a verlo, por favor, este video, mi querido Leonardo, el video del presidente Fox, expresidente Fox. Sí. Bueno, estamos en esta forma irónica o burlesca que presentó el presidente Vicente Fox, expresidente Vicente Fox, sobre el resultado de la consulta popular de estos poco más de 7 millones de mexicanas y mexicanos que participaron en esta consulta. ¿Tenemos el video, Leonardo? Adelante.
No me diste audio, pero bueno. ¿Me estás dando audio ahí o no? No entiendo, Leonardo. Sí. Bueno, está usted viendo este video. También hubo, precisamente hablando del periódico El Universal, también el periódico El Universal publicó prácticamente así casi en primera plana la denuncia que hubo por parte de Morena, en donde hace un amago de pues convocar a un juicio político. Tenemos por ahí también esa imagen, Leonardo, el diario Reforma, perdón, el Universal, pues retoma los dichos del partido Morena, donde llama a juicio político a Lorenzo Córdoba y al consejero Ciro Murayama. El consejero responde con un tuit en este tono, también que te voy a pedir si ponemos la imagen de la respuesta del consejero Murayama. Leonardo, ahí la está viendo usted. Y básicamente Murayama, en este manejo de la narrativa que ha tenido la oposición, dice que la consulta popular fue un éxito, pero a la vez atacan al INE México que lo organizó. Ergo, o es falso que crean que la consulta les resultó exitosa, o es claro que sus ataques al INE carecen de sustento. Organizativamente fue un éxito y el INE cumplió. Esa es la narrativa precisamente de este sector, pues adverso al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración del resultado de la consulta y de estas narrativas que están manejando, pues en este caso, un expresidente y un consejero del Instituto Nacional Electoral, Emanuel? Bueno, la narrativa de Vicente Fox está a su altura, digamos. No se podía tampoco esperar mucho de un personaje delirante completamente como Vicente Fox, que antes que juicio formal en tribunales, pues deberían de revisarlo psiquiátricamente, ¿no? Porque definitivamente ya las actitudes de este personaje, pues están muy lejos de la investidura presidencial, y eso explica mucho de la situación del México actual. Si en manos de personajes como Vicente Fox estaba buena parte de las decisiones que se tomaban en este país. Entonces creo que no debe de sorprendernos, completamente infantil, ridículo, pues en tono de lero, lero, candilero, y pues te retrata de cuerpo entero a un personaje ignorante de pies a cabeza como lo es Vicente Fox, ¿no? Ignorante y cretino, además, porque son dos cosas distintas. Pero ya pasando como al tema del análisis de la consulta popular, pues obviamente hay también toda una disputa por tratar de minimizar la participación en la consulta popular, que fue aproximadamente el 7%, y pues me parece muy curioso cómo estos sectores de la derrotada oligarquía neoliberal, que estaban muy acostumbrados a gobernar sin respaldo popular y a través de pactos mafiosos, que explican buena parte de la corrupción que se apoderó y que destruyó a México en muchos sentidos, pues ahora salen a minimizar 6.5 millones de votos, como si fueran cualquier cosa, como si no tuvieran ninguna representatividad, siendo que esa cifra pues es mayor a la que alcanzó cualquier partido político durante las elecciones intermedias sin coalición. Es decir, por sí mismo ningún partido alcanzó una cifra de 6,5 millones de votos. Entonces, cuando uno ve los comentarios, por ejemplo, de Jesús Zambrano del PRD diciendo que fue un fracaso, cuando el PRD pues de milagro salvó el registro, pues es completamente ridículo, ¿no? O sea, no tiene una conexión una con otra. Sí es cierto que pudo haber sido mayor la participación ciudadana, y en parte se debió a que hubo toda una operación del INE para desalentar la participación lo más posible. Obviamente, si uno revisaba los primeros spots que publicitaba el INE, pues nunca se explicaba ni de qué se trataba la consulta, ¿no? Te decían, sí, tu voz cuenta, sí o no,
y demás, pero nunca te explicaban de qué se trataba. Ya después de que fueron muy reiteradas las críticas, ahí sacaron un spot leyendo toda la pregunta, bastante confusa, que también tuvo que ver en este asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por ahí me dio mucha risa el comentario de Lorenzo Meyer, que decía, pues es increíble que tengamos doctores en Derecho que no puedan redactar una pregunta que se entienda, ¿no? Y creo que esta suma de factores, aunada a la campaña que hubo por parte del INE para desalentar la participación en la consulta popular, con un número muy reducido de casillas, que se le puede atribuir a la falta de presupuesto. Bueno, supongamos que se la concedemos ahí un poco al INE de que no tenían suficiente presupuesto para montar todas las casillas necesarias, pero decisiones como ante esta situación, no poner casillas especiales en que la gente pueda participar cuando no encuentra esa opción, eso corresponde directamente al INE. Eso fue una decisión política del Instituto Nacional Electoral para desalentar la participación ciudadana, que no nos vengan que eso tuvo que ver con la falta de presupuesto. Es decir, sí hubo toda una implementación para tratar de minimizar lo más posible este margen de maniobra. Y por eso se entiende también la declaración de Ciro Murayama, que no es de ahorita, o sea, llevan lo que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues son operadores de la oposición, los invitan a participar a los foros legislativos del PAN, en el caso de Lorenzo Córdoba. Estos dos personajes se la pasaron hablando en contra del populismo durante todas las campañas intermedias. O sea, eso es una cosa increíble, que el árbitro electoral se ponga a dar foros y a dar posicionamientos sobre el populismo, como si no supieran que arenga contra el populismo, pues es una de las principales banderas retóricas de la derecha, ¿no? O sea, algo que tampoco sabían, son a ese grado de ignorancia llegan Lorenzo Córdoba y Murayama, pues por favor, no sean ridículos. Entonces, es evidente que hubo una operación de esta naturaleza y que obviamente las críticas contra el INE son completamente legítimas. Lo que pasa es que ahora también hay toda como están sintiendo pasos en la azotea de que puedan meterle mano al Instituto Nacional Electoral, pues están ahí tratando de contener ese asunto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo hay incluso periodistas que uno podría pensar que son periodistas hasta cierto punto independientes o críticos, aplaudiéndole al INE. O sea, es una cosa que a mí me sorprende y me llama la atención, como si no vieran toda la serie de irregularidades que hemos visto en los últimos tiempos, y que no solo son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, o sea, también habría que analizar el papel que han jugado los otros consejeros. O sea, ¿qué están haciendo los otros consejeros como para que estos dos personajes acaparen los reflectores, las decisiones políticas del Instituto Nacional Electoral, que se lo están llevando al traste con su reputación y con su credibilidad? Entonces yo creo que va a ser necesario meterle mano al INE. Creo que desaparecerlo sería un exceso y sería peligroso, pero definitivamente se le tiene que meter mano a fondo, porque no podemos ir a las elecciones del 2024 con estas autoridades electorales. Es decir, algo tiene que suceder políticamente, pero tienen que meterle mano al INE, y no solo en términos de una reforma electoral, sino también políticamente, porque Lorenzo Córdoba no puede seguir al frente del Instituto Nacional Electoral para 2024. De hecho, no va a seguir, su periodo termina en 2023. El planteamiento que se hace es que haya un juicio político desde ahora, que es la intención, fíjense nada más, Alejandro, fue el comentario de un diputado, pero bueno, ya el Universal en esta campaña que trae, pues lo magnificó y que trató de crear la narrativa de que el partido en el gobierno está tratando de socavar las instituciones y bla, 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 bla. Y también, por supuesto, no hay que desdeñar pues yo no la quiero llamar extraña, porque la verdad que ya muy predecible idea de publicitar al máximo todo lo que digan personajes tan lamentables y vergonzosos como Vicente Fox. Sí. Ahora sí que lo presenta como si fuera el Pulitzer, como si fuera el descubrimiento de una nueva bomba atómica, o como tú quieras. ¿Cómo lo ves, Alejandro? No, sí, fíjate que no, terrible lo de Fox, pero antes de llegar a lo de Fox, fíjate que el domingo, pues sí, yo me fui a votar,
yo vivo en Hipsterlandia, ¿no? Entonces, pues era obvio que en esas casillas, en la casilla que me tocaba, pues no iba a haber votantes, ¿no? O sea, eso yo lo preví y dije, bueno, está bien. Pero lo que me llamó la atención eran los funcionarios de casilla. Como no iba gente, salían afuera, ahí afuera de la casilla, sobre la calle de Orizaba, y le decían a la gente, venga a votar, demócrata, venga, y la gente se reía, ¿no? O le decían, ven, no caigas en la dictadura, ven a votar, ¿no? Entonces, con toda la narrativa, digamos, que ellos mismos han creado, ¿no? La derecha, la narrativa de la derecha que ha creado para la democracia, pues esta chica, Ana Lilia Ochoa, que era ahí la responsable de la casilla, le decía a la gente, y nada, o sea, la gente se reía o se enojaba, o sea, no entraba a participar, ¿no? Y ella me decía, mira, desgraciadamente la gente no entendió y a lo mejor fueron muchos factores. Ella culpaba al INE, ella era del INE, pero ella culpaba al INE, culpaba la pregunta, culpaba un poco también al propio presidente siendo un titubeante, pero decía, mira, aquí el problema es que la gente que no salió a votar, pues, o sea, votó a favor en el fondo a favor de la impunidad, ¿no? Y este meme que nos muestra Fox es eso, o sea, Fox está feliz porque el 93% de los votantes se la perdonaron, le dijeron, está bien, presidente, no hay pedo, o sea, demasiada hierba, presidente, pero usted no se preocupe, usted siga fumándoles y siga poniendo las barbaridades que dice, ¿no? Porque a nosotros no nos interesan las víctimas, porque en el fondo esta consulta, y le agradezco mucho a los zapatistas que me dieron luz, porque, puta, releyendo ya los zapatistas, claro que le entendí bien, o sea, créeme, no tenía yo como... Estaba muy clavado solo en lo de los expresidentes, pero cuando ellos le dieron la vuelta de tuerca a las víctimas, dije, claro, Dani Pastrana, en un texto chingoncísimo ahí en pie de página, ¿no? Habla de esto, de hacer una costumbre estas consultas que son ejercicios democráticos. Y a lo mejor hoy, pues sí, solamente fuimos el 7%, pero estos ejercicios van a ir creciendo. Y qué chingón que participamos en el primer de esos ejercicios. O sea, qué lástima para la otra gente que no participó. Está bien, tiene sus razones, es muy respetable, pero creo que en este caso quienes perdieron fueron las víctimas, y eso es lo triste, ¿no? El poder, o sea, todas estas cosas de la corrupción, el poder judicial o este tipo de presidentes, estas decisiones que tomaron y que evidentemente no se pueden juzgar porque no son delitos, a veces decisiones políticas no son delitos, pues terminaron triunfando, ni hablar, ¿no? Pero como dice Dani Pastrana, hasta que se haga costumbre y realmente nosotros vayamos creando pues esta democracia. Se construye con los que participan y los que no participan. Al final de eso se trata la democracia. Por hoy, pues bueno, estos 7 millones ahí participaron. Ojalá que, pues bueno, vendrá la revocación del mandato, que bueno, pues ya López Obrador ya está ahí medio preparando, ¿no? Ya le está diciendo, vénganse a votar, y bueno, yo creo que ahí sí va a salir muchísima gente y decir, mira, porque una de las cosas que decían el domingo es que no, es que esta es una consulta pitera, ¿no? O sea, dices, oye, pero pues también esta consulta, la revocación del mandato, también la propuso López Obrador, güey. O sea, ¿qué onda, güey? O sea, sí se dan cuenta, sí entienden. A veces siento como que con la gente que ellos se informan, pues no les dicen todo, ¿no? O les tuercen mucho la realidad, y entonces la gente termina actuando de una manera que pues parece ilógica. O sea, ¿quién va a votar en contra de las víctimas? Pues solamente los victimarios. Y el 93% del electorado decidió ser victimario, y está bien, o sea, es su decisión. Ojalá en los próximos ejercicios pues le entiendan un poco más y pues, salgan a participar, ¿no? Aunque sea por el no, pero que salgan a votar, ¿no? De eso se trata la democracia. Perdón, me extendí. Me robo esa frase, Ernesto. ¿Cuál? El 93% entonces de los que no votaron están del lado de los victimarios o son victimarios. Claro. Interesante reflexión. No, porque mira, de hecho, esta frase... creo, ¿no? Esta frase tan... No, claro que no, pues, pero para entrar diga, es la narrativa que ellos están tratando de crear. Bueno, vamos a volteársela entonces. Claro, okay. No, pero es que mira, no es volteársela. Este hombre que estuvo al lado de Nelson Mandela en el apartheid, que ahorita se me va el nombre, por supuesto me lo pasó mi esposa, pero esta frase, que es el que es neutral, está del lado del opresor. O sea, de Desmond Tutus. O sea, el 93% está al lado del opresor. Está bien, no hay bronca. Ojalá que poco a poco vayan entendiendo
pues se vengan del lado de las víctimas. Es lo único que pues, al final creo que queremos todos, ¿no? Esta frase opera para muchas cosas, para el machismo, para muchas, ¿no? O sea, y a lo mejor por eso es donde se ha mencionado más esta frase, en el machismo, yo es donde más lo he visto. Pero no, o sea, en las cuestiones políticas, el que es neutral, o sea, los que no salgan a votar, pues al final, a mí sí me parece que están del lado del opresor, pero bueno. Fíjate, nada más aquellos tiempos en que gritaban en las marchas, el que no brinca es charro. Mira. Sí. O el que no brinque es sardo, ¿no? También. Sí, pues siguiendo sobre el tema, ayer entrevistábamos también a Andrea Chávez, que va a ocupar también un escaño en la Diputación Federal ahí por parte de Morena, y nos recordaba, a propósito, ahorita que sale el tema de Lorenzo Córdoba y lo que dices, Manuel Hernández Borbolla, pues no solamente es la consulta para la revocación de mandato, sino es que hay que juntar las firmas otra vez. ¿Y quién va a organizar eso? No, a ver si la derecha, a ver si Claudio X y ellos se organizan para juntar esas firmas, y que aquí ya no es el 2.5, es el 3%, tienen que ser más de 3 millones de firmas que se tienen que juntar, que ese es otro dato importante que de pronto se está obviando. Y no solo eso, que no olvidemos que hay en el año 2022 elecciones para 6 gubernaturas más. Y no es un tema menor después de las elecciones, donde estas pasadas elecciones, donde Morena pues ahora tiene 15 gubernaturas. Bueno, vienen 6 más para el 2022, que es Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes. Y eso lo menciono precisamente pensando, si te voy a pedir, Leonardo, la imagen precisamente que te pasé del resultado estado por estado, el resultado de la consulta, estado por estado, como se está presentando ahí en la gráfica, es el dato oficial que se publicó, y que no me parece menor el dato, y pensando en estas próximas elecciones y los resultados que se van a terminar dando, porque si vamos de abajo para arriba, Leonardo, o sea, donde hubo menos participación, pues es Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Querétaro, es decir, puros estados gobernados por la oposición todavía, que son datos y elementos que habrá que considerar. Y este tema que me parece relevante, no sé si realmente vaya a ser posible, pero el quitar precisamente pues a un árbitro, al presidente de un instituto electoral, pues que no es árbitro y que no está fungiendo como tal, y pensando en este próximo proceso electoral, ¿cuál es tu valoración sobre estos otros elementos que coloco aquí, Manuel Hernández Borbolla? Pues es muy interesante el análisis que haces, porque pues sí, a final de cuentas, en estos estados donde es más fuerte la presencia opositora, pues hubo una participación menor en la consulta, como bien lo comentas. Puede deberse a que la gente de esos estados pues tiene más afinidades con el pensamiento conservador, como pasa en toda la zona del Bajío y demás, pero definitivamente creo que sí es un tema relevante, pues la manera en que se va a dar esta disputa por la revocación de mandato, ¿no? Quiero ver si en ese asunto también vamos a ver la cantidad de comentarios diciendo que era un gasto innecesario hacer una consulta de revocación de mandato, cuando vemos que 2/3 partes del país están a favor de López Obrador. Incluso en la encuesta del Financiero de ayer, pues esas eran las cifras. Si hoy fuera la revocación de mandato, 59% votaría para que López Obrador se mantenga en el poder. Entonces, van a decir en la oposición que es igual de innecesario e igual de costosa hacer una consulta para la revocación de mandato en marzo, a 2 meses antes de las elecciones. Vamos a ver el mismo despliegue por parte del Instituto Nacional
electoral, el mismo número reducido de casillas, el mismo spots ambiguos que vimos, los mismos comentarios de los dirigentes del INE minimizando la consulta de la revocación de mandato, pues evidentemente no, pero eso en el supuesto de que logren juntar las firmas, porque recordemos que 3 millones de firmas no son cualquier cosa. A lo mejor les puede tomar tiempo, eso sí, pero si vemos lo que pasó, por ejemplo, con todo lo que batalló el grupo de Felipe Calderón y Margarita Zavala para juntar a la gente necesaria para formar su propio partido político, pues vemos que no es un asunto fácil. Es posible que con las carretadas de dinero que tienen, sí logren juntar esas firmas, sobre todo si se da en un tiempo prolongado, ¿no? O si lo están previendo con antelación. Lo de las 2,5 millones de firmas que vimos que se juntaron para la consulta de expresidentes fue en menos de un mes. O sea, fue una cosa muy, muy, muy vertiginosa cómo se dio esa consulta, y que creo que tiene que ver con esa recolección de firmas, y tiene que ver con un sentimiento popular que hay en un sector amplio de la población. A lo mejor no toda esta población que se sintió agraviada por los crímenes del pasado contó con los elementos suficientes o de plano pues no quiso salir a participar porque no entendió bien el propósito de la consulta, y creo que eso también en una parte es responsabilidad de López Obrador, que no se explicó del todo bien en qué términos se estaba planteando la consulta. Creo que algunos otros sectores, como bien lo comentaba Alejandro, como los zapatistas, fueron también claros en que se trataba de hacer justicia para las víctimas, ¿no? Ahora lo interesante va a ser también en qué va a derivar esta consulta popular para enjuiciar los crímenes del pasado, porque cuando uno ve el Poder Judicial y la podredumbre que existe ahí en cosas como lo de Lidia Cacho, que ahora resulta que pues, los crímenes de Kamel Nacif no tienen nada que ver con el libro y las publicaciones de Lidia Cacho, ¿no? Ese tipo de interpretaciones son las que todavía imperan dentro del Poder Judicial, que está completamente corrompido, completamente hecho añicos, y que no podemos esperar un maxiproceso judicial en esos términos. A mí se me hace muy interesante esta otra propuesta de instalar un tribunal popular respaldados en estos 6 millones de votos, que no son cosa menor, 6 millones de votos, para poderlo echar a andar, ¿no? Va a ser muy interesante si lo logran llevar a cabo y en qué términos se logra llevar a cabo esta comisión de la verdad o este tribunal popular, en el que sí por lo menos haya un juicio histórico, es decir, arrebatarles el control de la historia a los grupos opositores que han hecho lo que se les ha dado la gana con este asunto, ¿no? Tergiversando muchos acontecimienos que sucedieron para construir una narrativa acorde a sus intereses, como estas cosas que hace Krause, ¿no? que incluso llega a decir que existe una dictadura plebiscitaria en México. Son los mismos que constantemente ponen a los 600 académicos y notables como si estuvieran por encima de 6 millones de votos, es decir, preponderan las firmas que juntan de sus cuates, de estos oligarcas elitistas que fueron privilegiados durante el régimen neoliberal mientras el país se iba al carajo, y por otro lado desdeñan 6 millones y medio de votos de gente común y corriente que no tiene estos nombres rimbombantes o estos espacios de privilegio en los medios, pero que también cuenta, y cuenta más, la opinión de 6 millones y medio de personas que 600 notables de derecha, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas narrativas pues van a estar en disputa para el próximo año con la revocación de mandato, y yo ya veo a López Obrador frotándose las manos, y anda ahí picando y asusando a los opositores porque le gusta este tipo de retos, y regularmente, o sea, la oposición es tan mediocre en su análisis político que termina beneficiando a López Obrador, a final de cuentas. O sea, está poniéndolos en donde él quiere, y parece que se van a dar las circunstancias para que se haga todo un escándalo con la revocación de mandato a unos meses de las elecciones de 6 gubernaturas.
Sí, y habrá que revisar, Manuel, si son 600 abajo firmantes, porque con mucha frecuencia los que aparecen ahí dicen, oiga, ¿y yo por qué? Como diría el clásico de San Francisco del Rincón. Ya no nos da tiempo de entrar al siguiente tema, que es esta polémica movilización para bloquear la distribución de gas en la Ciudad de México y algunas otras capitales del país. Pero entonces, si me permiten, te quisiera pedir una reflexión a propósito de lo que viene en 2022, Alejandro, para no dejar este tema. Y yo coincido en el sentido de que todos los que ahora hicieron un llamado a que la gente no participe en esta consulta popular, los vamos a ver desviviéndose para invitar a la gente a que participe en las urnas. Y de nuevo habrá una contradicción hipócrita, porque van a hacer un llamado a que vayan a las urnas a las mismas personas que se han dedicado a insultar, a calificar de tontos, de borregos, de acarreados y de discriminar todos los días desde hace 3 años más o menos. ¿Cómo ves tú lo que viene? No, pues fíjate, digo, López, o sea, ya son contradictorios desde siempre. O sea, López Dóriga hace 2 meses se puso su playera de votar es de chingones, ¿no? Pero pues ahora resulta que no, que votar es de pendejos. Entonces está muy raro, ¿no? O sea, su bipolaridad de estos compas es muy, sí, hay que irla medio sorteando, pero... Democracia al contentillo. Sí, ¿no? No, mira, hay que esperar todavía las rupturas que va a haber, ¿no? En los partidos en esas elecciones, o sea, todavía los grupos que se van a desprender, se van a ir muchos a refugiar a Morena seguramente, ¿no? Y ver cómo operan esas gubernaturas, o sea, bueno, esas elecciones. Yo creo que en el panorama sería que, bueno, que Morena ganara otras 2, 3, ¿no? Gubernaturas y vaya haciendo ahí su ronchita, ¿no? De gubernaturas. Pero yo creo que habría que esperar a ese rompimiento para ver qué es lo que va a pasar también en la consulta. Pero sin duda, Andrés Manuel ya trae seguro ya su plan, ya trae su estrategia, o sea, ya está ahí asusando, ¿no? A los opositores, pues, para esta consulta. La gente en Twitter dice que sí, que a esa consulta sí va a ir, ¿no? Parece que están muy molestas con López Obrador. Pues bueno, veremos. Yo sí creo que se van a movilizar en ese momento, sí se pueden movilizar las estructuras, porque ahí sí, la revocación del mandato, ahí sí me parecería que es una muestra de fuerza, por supuesto, de López Obrador. Ahí sí, es una fuerza muy, muy poderosa y que le ayudaría a prácticamente decir, no, pues ya para el 24 también va a ganar Morena, ¿no? Entonces creo que, pero bueno, pues falta todavía un buen de tiempo, va a haber esta narrativa, bien lo dice Manuel, ¿no? Súper contradictoria. Ahora vamos a ver a los que nos dijeron que no fuéramos a votar, no, pues ahora sí hay que ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos creen que sus lectores son como pelotitas de ping pong, ¿no? Y ahí andan ahí. No, a veces uno tiene que seguir un camino y por eso a lo mejor ya no seguimos los consejos de este tipo de periodistas o de este tipo de prensa hegemónica, ¿no? Pero yo esperaría, todavía faltan ahí algunas rupturas políticas, ¿no? Todavía no sabemos qué elecciones se van a anular, ahí vienen ya los días que vamos a saber si algunas se anulan o no, y ahí es donde también se va a reagrupar un poco, creo yo, la fuerza política, ¿no? Pero bueno, pues sí, esperemos la próxima semana hablar del gas, porque estos gaseros, estas 9 familias que controlan el gas, me parece que es un tema muy importante y que pues también a mí me parece increíble que la gente esté defendiendo a las gaseras, ¿no? Con tal de llevarle la contraria a López Obrador. Yo sí quiero pagar el gas menos, ¿no? O sea, yo lo compro en 1,300 mi tanque y hoy resulta que ya está en 950, ¿no? Y va a seguir bajando. Y yo digo, no, pues yo sí voy a seguir comprando mi gas, pero la gente parece que no, la gente parece que quiere seguir con los gaseros, apoyándolos, ¿no? Ya contaremos la historia de los Zaragoza Fuentes y de muchos de estos personajes ligados al narco, para ver si la gente sigue defendiendo a los gaseros, ¿no? El narco y en los terrenos de ellos mismos donde aparecieron las muertes de Juárez. Claro. No, y mira, y los gaseros en la ciudad yo no sabía, ya lo platicaremos, pero funcionan como un cártel, o sea, están divididos por territorios, por colonias. Una gasera no puede entrar a cierto barrio porque si entra a cierto barrio los golpean, ¿no? O sea, me lo estaba platicando mi gasero, ¿no? Me dice, no, aquí en la colonia Roma solamente entramos nosotros y el que entre a putazos lo sacamos, ¿no? Entonces, creo que habrá que platicar también eso para que el público, bueno, pues entienda esta nueva guerra contra las gaseras, que evidentemente atrás está pues la reforma energética, ¿no? Por supuesto. Pues estaremos abordando ese tema en la siguiente mesa que vamos a tener
porque además hay también los alcaldes, tienen mucho que decir precisamente cada alcaldía en lo que tiene que rozar o enfrentar o negociar o hacer algún tipo de negocio turbio con las gaseras. Pues es un mundo ahí que vamos a abordar. Hoy el presidente López Obrador pues habló ya prácticamente de pues un desafío que ya están enfrentando con estas gaseras, particularmente aquí en la Ciudad de México, en el estado de Puebla, más lo que se acumule esta semana. Así que ya estaremos hablando al respecto. Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, como siempre, un placer. Gracias, un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y gracias a la gente. Nos vemos. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta pronto. Hasta luego, suerte. Bye. Bye, bye.